Ahora sí, vamos a contestar todas las preguntas, pero antes vamos a informar, como todos los martes, sobre el plan de salud para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Este plan tan importante que va a hacer realidad lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Entonces vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que nos informe y posteriormente preguntas sobre el tema y luego abrimos para otros temas. Con mucho gusto, presidente. Muy buenos días a todas y todos, secretario, compañeros. Pulso de la Salud, 4 de febrero de 2020. Les queremos compartir, en secuencia de lo que hemos estado relatando en las últimas 2 semanas, cómo vamos a progresar y cómo hemos progresado en esta última semana, con algunos de los elementos que son claves para cimentar el nuevo Sistema Nacional de Salud, que nos permita garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Un elemento muy importante que ya habíamos comentado y ahora les traigo el progreso de la semana más reciente es la concertación con los gobiernos estatales para que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además, considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas. Pero no queremos que sea letra muerta, queremos que sea realidad. Y para lograrlo es que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y que estamos haciendo transformaciones estructurales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Y otros 9 estados no lo hicieron, sin embargo, los hemos sacado de la lista del medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en la columna del medio quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, porque no existe una institución federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad, este esquema de coordinación nacional que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salud. El segundo elemento es una buena noticia que hemos estado monitoreando ya desde hace 4 semanas, pero que tenemos la tranquilidad de haber verificado que nos permite reflejar la realidad que ocurre en las comunidades, y es el abastecimiento completo de los insumos para la salud. Y tomamos la información que tiene el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permite documentar para los 19 estados cuál es la cantidad o la proporción de recetas surtidas. Este, como verán, es un indicador muy simple, pero nos permite tener información de lo que ocurre a la persona, a la familia, a la comunidad que recibe atención de salud y que su profesional de la salud, la médica, el médico, le hace una receta y ahí mismo se le surte. Esto es muy importante porque, como hemos comentado en las semanas recientes, todo el proceso de abastecimiento empieza por la adquisición de los insumos, pero necesita llegar al punto en donde están las personas. Nos queda muy claro que lo que tenemos que garantizar, y aquí lo estamos garantizando, es que las personas en el punto en donde están siendo atendidas puedan tener los insumos que compra el gobierno y les proporciona. 98% de recetas surtidas en el régimen IMSS Bienestar. Ahora, seguimos pidiendo a la población, la siguiente por favor, que nos ayude a identificar donde esto no ocurra. Y lo decimos una y otra vez porque queremos saberlo en el momento oportuno, con la precisión necesaria que nos permite identificar donde no hay un servicio que nosotros estamos empeñados en garantizar y que pudiera alguien estar obstaculizando. Y a veces ese alguien es simplemente una persona que está actuando con negligencia y está diciendo no hay medicamento y no lo quiere dar. Y eso no quiere decir que haya desabasto, puede ser que en el almacén que está a espaldas de este funcionario negligente está el medicamento, pero está por alguna razón negándolo. Nuestra mejor manera de saberlo es si la población nos lo denuncia. Y hemos puesto a disposición los distintos números de contacto ciudadano. Hoy estamos retomando el contacto ciudadano específicamente para el IMSS, para el IMSS Bienestar, aunque también este es útil para el IMSS ordinario, en el caso de la población asegurada. Y es muy útil que sepamos dónde, en qué unidad médica, en qué estado, en qué población, quién le está negando el servicio y quién es la persona que está denunciando y qué es lo que le está negando a la persona. Y esto nos permite actuar y actuar de manera inmediata para investigar qué está obstaculizando al gobierno a cumplir su misión y quién lo está haciendo y posiblemente cuáles son sus motivaciones. Y como hemos dicho, tenemos todo el respaldo y es una gran aportación de la Secretaría de la Función Pública y su titular, la doctora Irma Heréndira Sandoval, quien está procediendo con lo que corresponde por ley a cualquier sanción que aplique en el caso de funcionarios negligentes que quieran negar servicios y por lo tanto frenar el cumplimiento de derechos y echarle la culpa al gobierno. Otras buenas noticias que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es el progreso que tenemos en la construcción o remodelación o rehabilitación, según sea el caso, de la infraestructura en salud. Como habíamos dicho también desde el año pasado, teníamos un sistema de salud con importantes carencias en la cantidad de unidades de salud. Esto lo explicamos con unos mapas la semana pasada, utilizando indicadores internacionales, en donde se ve que estamos 50, 60, 80% a veces abajo en la cantidad de unidades de salud o camas hospitalarias para los habitantes. Y además con importantísimos
altísimas desigualdades geográficas que revelan lo inequitativo, lo desigual que ha sido el desarrollo en este país. Y de ahí la importancia de lograr las políticas públicas que distribuyan los beneficios, priorizando en aquellas regiones donde ha habido más carencia durante tantos años. Y la noticia concreta es que, como verán en la gráfica, durante el periodo 2019-2020, es decir, al arranque de los primeros 2 años de esta administración, tenemos este plan de rehabilitar o, en su caso, poner en marcha o incluso construir 70 hospitales y 120 centros de salud, que son los que en el diagnóstico detallado en los primeros meses del sexenio documentamos que se necesitaba intervenir. Ya llevamos 18 hospitales rehabilitados, faltan 52 y ya llevamos 70 de estos 120 centros de salud y nos faltan 50 y estaremos trabajando para completar la rehabilitación a lo largo de 2020. 2 ejemplos concretos y quisiera explicar lo que implica puesta en marcha de estas unidades de salud. El primero es un hospital que hace 15 días anunciamos que se había puesto en marcha. Este fue un compromiso del presidente y de todo su equipo cuando visitaron Yucatán e identificamos que existía este hospital en Tecash que estaba parado. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y esto es muy importante porque cuando un hospital finalmente se completa, cada día que pasa es un día sin atención para la comunidad a la que se pretende servir, pero también implica el riesgo de deterioro de las instalaciones y obviamente además tiene un costo simplemente por estar inoperante. Eso es costo porque es dinero desperdiciado, un hospital con magníficas posibilidades que no está en funcionamiento. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud. Como saben ustedes y lo hemos comentado y me gustaría que lo tengan siempre muy presente, el presidente instruyó 4 encomiendas, 4 encargos al Instituto de Salud para el Bienestar y una de ellas es que garanticemos que haya los equipos de salud en todos los lugares donde haga falta. Porque en muchos casos tenemos este tipo de instalaciones que están ociosas, que se están desperdiciando simplemente porque no existen los equipos de salud. Y ya hemos hablado que existe este plan que a lo largo de los siguientes 5 años se van a estar integrando más de 40,000 miembros del equipo de salud, particularmente médicos, tanto generales como especialistas y enfermeras que permitan garantizar esto. Pues aquí te lo tienen, en el hospital de Tecash. El punto clave era tener los equipos de salud, una gestión muy ágil, sin burocracia, para lograr concretar esto que parecía ser un estorbo difícil de resolver. Se resolvió, el 15 de enero se inauguró el hospital, está haciendo cirugías, está haciendo procedimientos que se ven ahí de las especialidades fundamentales, un hospital de segundo nivel, está resolviendo problemas. Ya nació al día siguiente de su inauguración la primera bebé en este hospital. Bienvenida sea esta bebé a la nueva era de los servicios de salud que garantizan la protección para todas y todos. Otro ejemplo es este hospital general en Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal. Muy parecido, teníamos instalaciones que se habían empezado a construir. No estamos diciendo ni vamos a decir ninguna situación distinta a la realidad. Este hospital ya tenía años, más de 2 años y medio en construcción, se había avanzado, se tenían las instalaciones, pero lo mismo las instalaciones necesitaban este último punto de decisión para que operaran. Nuestra visión no es tener hospitales y construcciones ociosas, nuestra visión es tener cosas que sirven, que resuelven problemas, que atienden a las personas. Entonces, el pasado 28 de enero, tan solo hace menos de una semana, se logró poner en marcha este magnífico hospital. Esto va a beneficiar a casi 300,000 personas y aprovechar un monto de inversión de más de 1,000 millones de pesos que costó este hospital. Y hoy ya no va a ser dinero desperdiciado, sino que está siendo ya utilizado. Lo mismo, el hospital entró en funciones de manera inmediata y está ya dando los servicios quirúrgicos, de diagnóstico, de consulta y también de atención ginecobstétrica. De manera semejante, en la siguiente diapositiva, estamos avanzando en el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es una institución fundamental, porque es las pocas instituciones que permanecieron activas, funcionando y garantizando servicios. Tiene un modelo integral de asistencia o de medicina comunitaria. Es lo más cercano a lo que México tuvo hace 40 años en el modelo de atención primaria de la salud, que es el modelo que hoy nos guía, y el IMSS Bienestar nos ha permitido mantener este funcionamiento. Desde luego, había importantes oportunidades para remodelar la infraestructura, rehabilitarla o incluso ampliarla y construirla. La semana pasada o antepasada explicamos el plan específico para ello, pero aquí hay más detalles y como se ve en el mapa, 19 estados tienen IMSS Bienestar y hay distintas operaciones de rehabilitación que se muestran ahí en detalle que requieren hacerse a la infraestructura. En particular, destaco que los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar se van a mantener durante todo el sexenio en un ejercicio de conservación. No hay gasto más inútil que el gasto cuando se planean mal las cosas o cuando se usa mal el dinero, y a veces es mucho más barato mantener la conservación de manera eficiente con mantenimiento preventivo y correctivo que esperar a que se deterioren las cosas y entonces hay que invertir mucho más. Por eso el plan está trazado para mantener la conservación de estos hospitales, 80 hospitales rurales, pero además en algunos casos se van a ampliar, en particular los servicios de urgencias en hospitales rurales. Las zonas rurales en México son de las más desfavorecidas en la atención de ciertas urgencias críticas, por ejemplo, la atención de los infartos de miocardio o los infartos cerebrales, y si en las zonas urbanas tenemos importantes carencias, no solamente de infraestructura, de equipos, sino también de
de protocolos de atención o de servicios de traslado como las ambulancias es aún peor en las zonas rurales. Por eso el IMSS Bienestar, que desde su fundación en 1979 se situó particularmente en las zonas rurales, hoy es el mecanismo que tenemos más efectivo para ampliar muy rápidamente esta cobertura. Ya habíamos dicho de las ambulancias que llegaron a los estados de IMSS Bienestar, de esta primera ronda de ambulancias en tan solo la primera semana del año, y esto va a ir acoplado con esta reconstrucción, rehabilitación o ampliación de la cobertura. Más adelante, quizá en algunas pocas semanas, les vamos también a compartir lo que hemos estado trabajando desde 2019 con los protocolos de atención para el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Les daré detalles quizá un poco técnicos, pero esto, desde que hicimos las giras con el presidente en los 80 hospitales rurales, quedó muy claro que la carencia tanto de insumos como de protocolos y en algunos casos de infraestructura tenía que resolverse. Y empezamos a resolverla. Ya estamos resolviendo la parte de infraestructura, ya estamos resolviendo la parte de equipos de salud y los protocolos los vamos a echar a andar priorizando estas zonas rurales que han estado abandonadas por tanto tiempo. La siguiente diapositiva lo que tenemos es la cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho, y aquí damos más detalle a lo anunciado hace 2 semanas, implica muchas cosas. Implica el garantizar servicios eficientes, servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar ociosos. Muchas personas, hemos identificado formalmente más de 87,000 personas, llevan 2, 5, 7, 10 años con contratos precarios, con contratos inestables, con contratos que son, en sentido directo y estricto, fuera de la ley, porque no se garantizan las prestaciones que la ley general, la ley del trabajo, establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de poco ánimo para la provisión de servicios, porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras, los trabajadores. Por estas razones, un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87,000 o más de 87,000 trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la necesidad de resolverse más pronto. Como ven en esta diapositiva, es solo el plan para 2020, el plan tiene 1/5 de estos 87,000 que ocurrirán en cada uno de los siguientes, y los siguientes 4 años. Para 2020 son 17,274 trabajadores en 3 etapas, los que tienen 10 años o más, los que tienen 9 años o los que tienen 8 años, y así sucesivamente. Y destaco, como pueden ver en la parte baja de la diapositiva, que son trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud. Son médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, son paramédicos, son personal gerencial o de confianza médica, como se clasifican en los tabuladores laborales, otros afines y también del campo administrativo. Es decir, enorme inestabilidad laboral a lo largo de muchos años que será finalmente resuelta con una visión de justicia y con una visión de compromiso con el funcionamiento de los servicios de salud para las personas. La siguiente, por favor. Este es un asunto que hemos estado conversando también las últimas 2 semanas. La semana pasada hablábamos de que nos faltaba ya nada más el compromiso de uno de los 23 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales para la gratuidad. Ya lo tenemos, ya tenemos garantizado que los 23 de los 23 Institutos Nacionales de Salud que proveen atención médica, hay otros 3 que son centros de investigación, no dan atención médica, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, todos, absolutamente todos se han comprometido con este esquema de gratuidad. La visión es muy simple, es que la persona no pague en el momento que recibe servicios. Para eso tenemos la recaudación y para eso también, en otro ámbito que va, desde luego, fuera de lo que a mí me corresponde en el sector salud, o lo que nos corresponde al sector salud, está el garantizar una recaudación transparente y eficiente y tener los recursos. Y también, por supuesto, el compromiso, y este es de toda la administración, de usarlos de manera cuidadosa, cerrando el paso de forma absoluta a cualquier malversación, a cualquier esquema de corrupción o de ineficiencia para poderlo usar bien. Entonces, así lo vamos a hacer y como hemos comprometido, a más tardar el 1 de diciembre de este año 2020, vamos a tener a todos los institutos nacionales de salud y a todos los hospitales federales dando atención gratuita, sin cuotas de recuperación. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes, para quien estaba preocupado, de cuál podría ser la posibilidad de mantener el financiamiento. Aquí lo ven ustedes, los institutos de su presupuesto general, que es un total de más de 32,000 millones de pesos anuales, menos del 14% se recupera de las cuotas, las famosas cuotas de recuperación. Para que todos lo tengan claro, ¿qué son estas cuotas de recuperación? Básicamente es que cuando la persona, la familia se atiende en una institución hospitalaria, se le cobra, y se le cobra una cantidad que en algunos casos es muy pequeña, de acuerdo a un tabulador, y en otros casos puede ser significativa en términos de la capacidad de pago de las familias, sobre todo, obviamente, afectando más a quien menos tiene. Entonces, hemos calculado que no tiene sentido esto, porque de los ingresos federales, de los ingresos fiscales, se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población. Lo que nuevamente es, y de manera sumamente directa y transparente, el compromiso de este gobierno de garantizar la gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada. Termino poniendo a su disposición, una vez más, y lo haremos yo creo que varias semanas más, los números de atención, en este caso del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527. La población sin seguridad social que identifique que se le niega un servicio, que hay negligencia o que le quieren cobrar de manera injustificada, denuncie a este número y nos permitirá atender de manera inmediata. Ahora, la población con seguridad social que se atiende en el IMSS, en el ISSSTE o en Pemex tiene otros números.
que son estos. Aquí están en su pantalla, para el IMSS, para el ISSSTE y para los servicios médicos de Pemex. Hemos recibido también distintas denuncias, pero que se han canalizado al número del Instituto de Salud para el Bienestar. Obviamente las hemos derivado, pero para que sea más eficiente, directamente sepa los derechohabientes de estas 3 instituciones de seguridad social. Aquí están los números donde puede denunciar cualquier anomalía. Y algo que existe también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuando se trata de un caso de presunta negligencia médica o alguna queja por la mala atención, está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ahí está su número, 5420-7000, también para que puedan denunciar estas otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. ¿La gráfica está? Muchas gracias. Gracias. Hicieron aquí una corrección para que se vea, no les daban los números. Se las explico. Lo que hicimos aquí, como esta es la gráfica de la tabla final, es que en emisiones pasadas, contrástenlo con lo de la semana pasada, en la segunda columna aparecía 9, porque eran los 9 estados que no se habían comprometido con el esquema de gratuidad y el modelo del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, como sí lo hemos estado explicando, pero aquí queda más claro, tenemos una magnífica institución federal, que es el IMSS Bienestar. Este IMSS es para población no asegurada, para población sin seguridad social, y eso nos va a permitir respaldar en todos, excepto, en estos 16 estados que podemos dar la atención con el modelo de gratuidad, ¿sí? Y solamente quedarían estos 4 estados que están en la última columna, que ni se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, ni tienen instalaciones de IMSS Bienestar por ahora, y por lo tanto no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población. Gracias. Muy bien, pues esto es la información sobre el tema. A ver. Por favor. Gracias, buen día, subsecretario. Primero, sobre el tema del INSABI. Los gobernadores panistas han dicho que se suman a un convenio, pero no significa una adhesión al INSABI, porque lo que buscan es no sumarse a un sistema centralizado, federalizado, porque pues ellos aseguran que prefieren mantener el control sobre algunos temas de operación. Si nos pudiera, por favor, aclarar cómo está esta situación. O sea, primero habían dicho que era convenio de adhesión o no adhesión, pero después ahora resulta que son más bien un convenio de sí adhesión, pero no centralizada. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo van a manejar con los gobernadores del PAN? Esa es la primera pregunta. Gracias. Con mucho gusto. La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito. No se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras solo a modo. No, todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4 de nuestra Constitución desde hace varias décadas, y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro pudieran ser suficientes o pudieran ser mejores. Pero si no tenemos esta unidad de propósito, estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos. Y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud. La compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema, nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia, a los que había antes. En algunos casos incluso en materia de seguridad, en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, tiene implicaciones de inseguridad de los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes, muchos de ellos inducían resistencia del VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema, con las compras consolidadas, nuestra primera aspiración es tenerlo mejor. Lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas, y entonces agregamos la demanda. Y lo tercero es que, a propósito o como consecuencia de las dos anteriores, logramos grandes ahorros. Ahorros que pueden ir en 50%, 60% en algunos casos. Entonces, eso solo se puede lograr cuando hay un esquema solidario, un esquema de confluencia. Si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios. ¿Por qué? Porque naturalmente compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando solo del ejemplo de medicamentos. Pero imagínense ustedes equipos médicos, imagínense ustedes infraestructura. Entonces, en cada uno de los elementos, y esto, países que tienen sistemas de salud robustos lo tienen así, hay esquemas de solidaridad. Es mucho más eficiente. Entonces, el plazo que marca los transitorios de la reforma de ley al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, con todos sus 30 y tantos numerales, terminó el 31 de enero. Tuvimos múltiples conversaciones, por eso decíamos aquí, nuestra confianza es en que las personas que identifiquen cuál es el bien superior, que en este caso es la salud de las mexicanas y los mexicanos, van a ser persuadidos de que ese es el camino correcto a seguir. Pero al cierre de la semana pasada, pues este fue el estado en donde ya quedaron especificados los compromisos. Hoy vendrán 9 gobernadores, como lo había anunciado el presidente, a platicar con él. Es posible que saquen este tema y pues ya veremos qué se menciona. Pero hoy por hoy ese es lo que tenemos. Pero entonces si hay un contrato, un convenio de no centralización, que no necesita, bueno, es que ellos lo que alegan es que no están como tal adheridos, sino porque no buscan la centralización del servicio. ¿Cuál es la diferencia entonces que tendrá quienes sí lo aceptaron desde el inicio a por ejemplo, los gobernadores del PAN? No entiendo la diferencia. El que se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que en el marco de su responsabilidad estatal pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. ¿Es como no haberse adherido? La ley es de aplicación general, por eso es una ley general, la Ley General de Salud, y entonces tiene que haber especificaciones legales para todas las condiciones, pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta idea de que las cosas se hagan por convencimiento, nosotros no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial
oficial que impusiera este modelo. Lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Para nosotros los beneficios son muy obvios. Suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, pero pues la decisión la tienen que tomar ellos. Gracias, subsecretario. Una segunda pregunta también que tiene que ver con el coronavirus. Preguntarle de cuántos hospitales dispone el gobierno federal, bueno, a nivel nacional y también en la Ciudad de México, para atender a las personas que llegan con algún síntoma o que pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus. Saber si, por ejemplo, instituciones como el Politécnico, como la UNAM, alguna otra universidad están sumándose a este tipo de hospitales. ¿Cuántos hay y dónde están ubicados estos puntos? Usted me pregunta por hospitales y luego me habla de instituciones académicas. Quiero entender por qué, porque hace un par de días o ayer se habló de una noticia de que las instituciones académicas de investigación y de educación superior se sumarían al esfuerzo del diagnóstico. Quizá el planteamiento es más sobre el diagnóstico. Quisiera responder de manera breve, pero como les hemos pedido su comprensión, todo el tema de coronavirus queremos dejarlo en la esfera técnica y por eso hemos designado al director general de epidemiología como vocero único. Esto tiene una razón muy clara, muy lógica y muy fundamentada en décadas de experiencia, tanto en México como en el mundo, sobre el manejo de las emergencias epidemiológicas. Si combinamos agendas y si empezamos a entrar con temas que pudieran ser controversiales, se pierde efectividad en los mensajes, no tanto para ustedes, que obviamente son los que nos ayudan siempre mucho, muchas gracias, en permear el mensaje, sino directamente para la población. Se lo contesto nada más para que no quede. El coronavirus, como hemos dicho ya desde el inicio de esta situación en China, se seguirá expandiendo. Yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente, los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue junto con Estados Unidos y Canadá, de los primeros países que estableció esta técnica en su laboratorio nacional de referencia, que es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pero de lecciones también que el país ha aprendido, nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud, como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CINVESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para que sea con los mejores estándares. Entonces, en estos laboratorios no hay como tal hospitales que estén... No, el CINVESTAF es una institución de investigación, no tiene hospitales, la UNAM tampoco tiene hospitales. Pero los institutos que dijo nada más. Gracias. Por favor. Sí, buenos días, doctor López-Gatell, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Proyecto Puente, Política Rock and Roll Radio. Una pregunta en particular, se sabe que hoy el presidente de la República tiene una reunión con los gobernadores del PAN. Si existe la expectativa de que todavía se abra la mesa de negociación al respecto de la afiliación de sus estados, precisamente el esquema del INSABI. Eso por una parte. Y en la otra, quedó un tema abierto la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, es el asunto de las plazas de médicos especialistas, que ya me aclaró usted que no es nada más en mi estado, sino en todo el país. Se le entregó recientemente aquí al director del IMSS, Zoé Robledo, algún documento donde se le hablaba de que, bueno, quizás la culpa no es de ustedes o de ellos, sino de la reforma que se hizo en el 97 a la ley que corresponde precisamente al régimen de pensiones, y que esto representa pues que es poco atractivo para los doctores trabajar para el IMSS, ya que bueno, les cambiaron radicalmente las reglas y que incluso bueno, pues tienen condiciones que no son muy favorables precisamente para su retiro. La pregunta en particular sobre este tema es, bueno, ¿qué tan cerca estamos de que se cubran las plazas y qué se tiene que hacer? Le preguntaría a Zoé Robledo en particular, para que para los médicos sea atractivo, válgame pues, trabajar para el Instituto Mexicano de Seguro Social. Gracias. Si me permiten, después al presidente le quisiera hacer una pregunta sobre béisbol en particular, señor presidente, si hay tiempo. Gracias. Gracias, maestro Zoé Robledo. Sí, muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el tema de las plazas y particularmente de especialistas lleva mucho tiempo en donde se fue complicando por una situación en particular. No se abrían las plazas, no había plazas nuevas que ofrecer y en ese sentido, pues el examen se diseñaba mucho en ese sentido, no tanto en función de qué se necesitaba, sino de qué plazas estaban abiertas y en particular en el Seguro Social. El proceso que llevamos a cabo desde el año pasado, junto con el propio sindicato, de abrir una convocatoria de cerca de 8,000 plazas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, para el tema de hospitales de tiempo completo, para poder dar cirugías cirugía programada en fin de semana, el tema de consulta de especialidad y consulta de medicina familiar en fin de semana, y la admisión continua en urgencias en las unidades de medicina familiar. La verdad que demuestra que sí hay también gente interesada en participar. De la convocatoria de cerca de casi 9,000 nuevas plazas, en la primera etapa, no significa que todos cubran con el perfil, fueron cerca de 70,000 personas que mostraron algún interés, y entiendo que también en la convocatoria de médicos del bienestar también ha habido esa respuesta. Ahora, efectivamente, hay casos muy específicos, por ejemplo, allá en Sonora, de lugares en donde una especialidad en particular se convierte difícil de conseguir. Honestamente, muchas veces está vinculado a que no existe oferta, o más bien no existe demanda para una práctica privada. Por un ejemplo, los radiólogos. Difícilmente uno ve en la calle un consultorio de radiólogo, lo puede ver de un pediatra, de un cardiólogo, de otro tipo de especialidad. Ahí lo que hemos estado trabajando, más allá de que nosotros sí creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, creemos que hay lugares en donde, trabajando con los gobiernos estatales y municipales, podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores y las doctoras quieran ir a estos lugares. Hay lugares, también lo decimos con toda claridad, que Tamaulipas es un caso en donde ciertos puntos, por motivo de alguna situación de inseguridad, se torna complicado. Sin embargo, los doctores de bienestar, a quienes se les ha ido ofreciendo, a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos, de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre
5, 10, 15 y hasta 20%. Pongo un ejemplo muy sensible, el de San Quintín, que es el hospital al que nosotros a su personal le ofrecemos mayor sobresueldo por la lejanía de ese lugar. Pero es una composición, tanto lejanía, acceso a medios de comunicación, digamos en términos carreteras, que esté conectado el lugar, y también cuestiones de rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores que estén mejor pagados sean los que van a los lugares más pobres de nuestro país, donde tenemos alguna instalación de IMSS Bienestar. Entonces, sí es un problema, dirían los técnicos, multicausal. No es una sola razón por las cuales de repente carecemos de médicos. En el caso de Sonora, reitero, porque sí es un tema muy específico, lo que estamos haciendo, ahora que ya vamos a tener dentro de unos días los resultados del examen nacional de residencias médicas, más la convocatoria, ver cuáles incentivos tenemos para arraigar a los médicos en la institución. Y un elemento más que hemos estado trabajando en el sector salud, sí tenemos que ver cómo se recupera este asunto de la mística del doctor. En muchos casos existe y es extraordinario verlo, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión. Una de ellas es que muchos de los doctores que se preparan en el Seguro Social, en cursos de especialidad y demás, no tienen algún mecanismo en donde le retribuyan al Seguro Social con tiempo y trabajo en el instituto, como se ocurre de repente, para poner un ejemplo similar, en CONACYT, en donde a veces los estudiantes de alguna especialidad que no ofrece el país, cuando regresan tienen un compromiso de trabajar en una institución pública. Estamos analizando qué tanto eso es viable y posible, también haciendo de nuestra parte algo que se había dejado de hacer, abrir más cursos. Hay lugares en donde los cursos son muy limitados y de repente abriendo uno o dos más podemos tener más especialistas. Gracias. Yo sí creo que es un problema que podemos resolver este año, que está en el primer semestre, porque pues, hemos trabajado muy, digamos, de manera colaborativa con todo el sector salud. Sí, a ver, el tema de la controversia de tesis que publicaron en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía, en donde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios, nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo del monto de su pensión, no hay no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte, y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado, como lo estoy planteando. No me refiero al criterio de la Corte, el criterio de nosotros seguir calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, no se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, pues creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social. Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98%, si no me equivoco. Pero, ¿cómo se encuentra en el IMSS? ¿Realmente es este 98% de todo el total de una receta? Según una columna el día de hoy de Carlos Loret de Mola, esto no está ocurriendo porque se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de solamente de un medicamento hasta 4. Estamos hablando del 98% realmente de toda la receta que se le está dando a un paciente. Estos son, según datos del Índice Nacional de Atención de Recetas, se está dando nada más de septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidos del total parcialmente fue de 98.8%, sin embargo, nada más se toma en cuenta como surtir la receta de un medicamento a 4 del total. ¿Cómo está eso, por favor? Primero, el dato que se acaba de presentar es de IMSS Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día o en horas de manera muy rápida. Segundo, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Porque simplemente durante lo que va de este 2020, el IMSS ha intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de desabasto, significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. Ahora, esta información que el columnista publica hoy es una información, pues de alguna manera interna, que nosotros teníamos que verificar cuál es la fuente, por una razón, más allá de la responsabilidad o no de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día, una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país, o una delegación o oficinas de representación de Seguro Social puede tener variaciones
distorsiones en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días. Todos los días estamos haciendo intercambios. ¿Cuál es un dato mucho más fiable que el que publica hoy este columnista? El número de quejas que tenemos en la atención ciudadana por desabasto de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derechohabiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta. De esas 779 quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse. Es decir, este índice, reitero, es dinámico. No se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes. Pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico. Director, pero de este índice nacional de atención indica que para diciembre ya había disminuido a 92% esta entrega de medicamentos. En estos días de enero que pasaron y febrero, ¿cómo se ha encontrado este surtimiento? Reitero, cada caso, digamos, en el porcentaje depende de la clave, el medicamento y el número de personas que lo reciben. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de oncológicos, que es algo muy específico, que es algo que a todos nos ocupa y demás, en ese asunto, del total de pacientes que nosotros tenemos con un tratamiento de quimioterapia, que son cerca de 20,000 pacientes, hemos tenido alguna situación, ojo, no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos. Es decir, son muchos, de un universo mucho mayor. Ahora, estos 500 casos no significa que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia. Se atiende de inmediato. Las razones son múltiples. Los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año pasado y que a la hora de extenderlos se firmaron y la empresa del laboratorio nos dice, pues ya no tengo disposición. Nosotros en todos los casos resolvemos de una u otra manera. No le estamos dejando a nadie sin tratamientos. El presidente nos lo ha indicado. El asunto es que tiene que haber medicamentos y los estamos trayendo de donde tenga que ser y atendiéndolos incluso en algunos casos. Si una UMAE tiene un inventario por 2 meses y puede pasarlo a otra unidad médica de alta especialidad, lo hacemos, pero lo hacemos de inmediato. Entonces, no es un asunto absoluto, es algo que está siendo dinámico. Gracias. Bueno, miren, decirles que vamos avanzando, que nos ayuda mucho la gente para que se denuncie la falta de medicamentos y que se vaya cumpliendo el propósito de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Esto que no se cumplía. Recuerden que se modificó hace 25 años, 26, la Constitución, el artículo 4, y se estableció el derecho del pueblo a la salud, pero durante todo ese tiempo fue letra muerta esa norma constitucional. Ahora queremos convertirla en realidad. Es muy importante, por ejemplo, que en el caso de los institutos se pagaba una cuota de recuperación, es decir, no había gratuidad, a pesar del mandato constitucional y ahora de la ley de salud. Se llega a un acuerdo y se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar cuotas de recuperación. Estamos hablando, sí, de 4.484 pesos, 4.484 millones. Eso ya no lo va a pagar el pueblo. Sí, a partir de ya. Entonces, tengo la duda, si el día de hoy una persona va a atenderse... Ya, a partir de ahora, que se llegó al acuerdo con todos los institutos, se les tiene que entregar ese fondo. Lo único que vamos a procurar es que se administre bien todo el presupuesto. Pero esto es la gratuidad. Este es el ejemplo. Estamos hablando de institutos. En el caso del sistema de salud en general, lo mismo. No hace falta estar inscrito en lo que era el seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces cambia completamente. La transferencia de los sistemas de salud a los estados, para decirlo con claridad, resultó un rotundo fracaso, una gran corrupción. En los estados, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal nada más tenía funciones normativas y era una oficina para transferir los fondos a los estados. Y llegaba el dinero a los estados y se desviaba el dinero a otros propósitos. O se hacían convenios de compra de medicamentos a empresas manejadas por políticos corruptos. Y al final de cuentas no había ni atención médica, ni camas disponibles, ni medicamentos. Entonces eso es lo que se está resolviendo. Nada más es cosa de tomar en cuenta que dejaron más de 300 unidades médicas, centros de salud, hospitales tirados. Entonces por eso es este nuevo sistema. Nos está ayudando mucho la gente. No es fácil porque se están enfrentando intereses de quienes tenían estos negocios. Entonces hay reacción, pero contamos con el apoyo del pueblo y no solo eso, cosa que me da mucho gusto. Ahora el Reforma defiende las pensiones de los trabajadores y Loret de Mola está preocupado por el abasto de las medicinas. O sea, la verdad, muchas gracias a todos. Esto es la democracia, el que todos ayudemos. En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta. Pero bueno, ya se aclaró. Pero qué bien que estas cosas se denuncien. Esa es la democracia, que haya contrapesos, que nadie se quede callado, que se garantice el derecho a disentir. Esto es muy importante. A ver, sobre el béisbol está mejor.
Sí, gracias, señor presidente. Obvio, usted sabe, en el norte y en Sonora en particular, pues el béisbol nos apasiona, tanto que hasta estamos apoyando a los vecinos, ¿no?, de Culiacán, que van 1-1 en la Serie del Caribe. Hay un tema en particular en Sonora. Se está creando lo que antes era la Liga de Béisbol Sonora Norte, ahora se llama la Liga Profesional de Béisbol Sonora. Me contactaron los directivos de la liga un tanto inquietos porque han estado procurando, con la organización que tienen, digamos, tener contacto con su gobierno, muy en particular con Edgar González de ProBase, precisamente porque es una liga que están haciendo, es una liga de alimentación de la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Se han sentido no atendidos, incluso tuvieron una cita la semana pasada y no fueron atendidos por el comisionado Edgar González en particular. Me pidieron muy inquietos, quizás un poco tristes, si había posibilidad de que le planteara el tema a usted, señor presidente, para ver la manera de que se les reciba, se les atienda, porque pues ellos están muy entusiasmados al respecto de lo que es la proyección del béisbol como uno de los grandes deportes, como usted mismo lo ha planteado, nacionales. Es una liga de 12 equipos que toca a lugares tan importantes para nosotros en Sonora como Puerto Peñasco, Caborca, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, entre otros municipios. Y bueno, se trata de una liga precisamente que busca talento entre nuestros jóvenes. Es decir, lo que están pidiendo pues es apoyo y que usted, bueno, pues les puede abrir las puertas con Edgar González y quizás usted mismo por el gusto que tiene por el deporte. Quisiera plantearle otro tema, si me lo permite, señor presidente. Pero, sí. Pues está bueno, en el caso del béisbol estamos contentos porque nos está representando muy bien Culiacán, Tomateros. No van 1-1, van 2-1. Y ayer ganaron 6-1. Y es muy importante, pues, para que no se vayan a generar celos, sentimientos, pues apoyar a todos los deportes. Tenemos que apoyar a todos. Y en el caso del béisbol, lo estamos haciendo. Allá en Sonora se cuidó de mantener los dos estadios. Ya se resolvió lo del estadio de Hermosillo y se va a resolver también lo de Ciudad Obregón, el estadio de Ciudad Obregón, que no se destruyan los dos antiguos estadios. Se terminó o está por concluir el estadio de San Luis Río Colorado. Los de San Luis juegan en esta liga a la que haces tu mención. Estaba inconcluso el estadio y ya se terminó o está por terminar, porque voy a ir para allá en marzo, sí, a finales de marzo, y voy a ir a San Luis Río Colorado. Entonces vamos nosotros a apoyar y le voy a pedir a Edgar que se ponga en comunicación contigo a ver si ahora se establece esta comunicación para ver. ¿Sí? El otro tema que le quería plantear, señor presidente, no es de mi estado, pero sí es de la región noroeste. Hay un problema en una mina de Sinaloa, quizás le correspondería a otro compañero plantearlo. Sin embargo, hay preocupación porque se trata de la única mina que existe en operación en el estado de Sinaloa. Es una mina que corresponde a una empresa minera canadiense, que extrae plomo y zinc precisamente del estado de Sinaloa, en Cozalá en particular. Y hay mucha preocupación porque el pasado 26 de enero esta mina fue tomada pues por personas que al parecer están identificadas con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Hay que decirlo, el sindicato que encabeza el senador o en el que tiene influencia no tiene nada que ver con el contrato colectivo de trabajo de esta mina. Tengo entendido que el contrato colectivo corresponde al sindicato minero adscrito a la CTM. El asunto de fondo es que la mina permanece tomada aproximadamente 10 días después. Hay inquietud en particular de parte de la compañía minera y bueno, usted lo ha planteado siempre, ¿no?, que nada por la fuerza, todo por el derecho. Y en función de eso, evidentemente se está mandando un mensaje pues terrible, me parece a mí, para la inversión, sea nacional o extranjera, en este caso en particular. Es evidente que pues, la certeza jurídica es un elemento fundamental precisamente en un momento en el que necesitamos pues proyectar esta solidez que necesitamos económicamente como país. Preguntarle, señor presidente, si hay manera de que el gobierno federal intervenga precisamente para que no haya una toma de manera violenta y digamos por estas vías ilegales, ¿no?, al respecto de lo que es una mina que estaba en perfecta operación desde el año 2003. Gracias. Sí, hemos procurado que se concilie y no hemos tenido problemas mayores. Han habido diferencias sobre la titularidad de los contratos, diferencias entre sindicatos y se les convoca para el diálogo, que no se afecte la actividad económica, que no se cierren estos centros de trabajo y lo vamos a hacer también. En este caso, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a atenderlo y hemos contado con el apoyo de todos los sindicatos, tanto del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia como los otros sindicatos. Hay muy buena relación, incluso buena relación también con las empresas mineras, siempre buscando el acuerdo. Vamos a ver de qué se trata. Sobre el tema de salud, ¿verdad? Sí, de salud. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle, he estado estudiando las muertes infantiles en el caso de México. El investigador Luis Fernández hizo un estudio en el 2015 que vio que murieron 26,057 niños en ese año y de niños menores de 1 año. Ese estudio nos dice que es la muerte infantil más alta dentro de los países de la OCDE. La investigación también tiene que de esas enfermedades de que murieron los niños, muchas eran prevenibles y el 42% de estos niños que murieron lo hicieron en el Seguro Popular. Entonces yo quisiera saber si el INSABI tiene un plan para disminuir la muerte infantil de niños menores de 1 año de enfermedades prevenibles. Mire, yo le voy a dar la palabra al doctor Alcocer porque además de ser el secretario de Salud es un especialista, es una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, es un experto en la materia. Entonces a ver qué nos dice sobre esto.
Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido con su pregunta porque precisamente la muerte infantil es el mejor indicador de cómo va un país en su sistema de salud. De eso no hay ninguna discusión y México no está cumpliendo con esa tarea y es desde el principio, desde antes del inicio de este régimen de cambio de transformación, una atención importante. Tan importante que la forma de resolverlo es totalmente integral. Es uno de los ejemplos. Hoy, parte de la investigación que se genera en nuestro país está ligada precisamente a varios puntos. Uno es la atención de la mortalidad por cáncer, que está dentro de esas estadísticas que usted refiere y en lo cual precisamente uno de los principales proyectos que en CONACYT se llevan a cabo están relacionados tratando de encontrar y resolver esa problemática que comparado con otros países, en la leucemia nada más, en la leucemia infantil, tenemos una mortalidad del 60% en algunas regiones, en la mayoría, comparado con un 10-20% en otros países. Más aún, llegando a los sitios, a los lugares más desprotegidos de nuestro país, 90-100 mil niños mueren en el primer año de edad por infecciones, que se traduce en no lavarse las manos en todos los procesos de atención de niños sanos, de niños en casa y de los niños que están neonatos o que están en condiciones de desprotección, de no protección, para enfocar esa mortalidad prevenible a través de lo que estamos conduciendo. ¿Y qué estamos conduciendo? Una reorientación de nuestro sistema de salud a la prevención. Ahí, en esas enfermedades, incluyendo en el origen, en los primeros datos que hacen ver que puedas haber una leucemia en un niño, la prevención con una buena clínica y desde luego con los datos en la casa, en la familia y en la comunidad donde se genera todos esos primeros datos. Esa reorientación es central para muchos de los temas que hemos estado oyendo y que seguiremos oyendo. El tercer punto, muy importante, que no es solo esto, ligado a la atención de enfermedades graves, fulminantes y de las infecciones, también está la correspondencia y la formación del centro que desarrolla lo que se está perdiendo de la integración familiar. Las comunidades, la familia tiene que ser el motor para eso, no solo para informar, sino acudir y resolver la problemática junto con algo que va muy ligado a lo que también se conduce, las vacunas. Nuestro país es ejemplo de un logro, si no es el máximo, sí muy importante, de la vacunación, y estamos haciendo los esfuerzos también y lo estamos logrando en más del 80% de la población, de una vacunación que en otros países ha declinado por otras razones y que afortunadamente en la riqueza cultural y de entendimiento de nuestros mexicanos esto no ha llegado aquí y tenemos resueltos problemas del sarampión, problemas de enfermedades que en otros lugares están siendo nuevamente un gran problema. Entonces la formación integral, con eso termino, es fundamental y son algunos ejemplos de esto que nos lleva a conducir que para el próximo censo, y aquí lo abro por primera vez, tengamos preparada esa información para ver cómo tenemos el camino de la mortalidad infantil y junto con ello, desde luego, la mortalidad materna. No hay desabasto de vacunas, está garantizado. Está garantizado, hay algunos vaivenes de producción que son requeridas y que tenemos instancias nacionales, de las pocas que tenemos todavía. Este es un instituto que tenemos en la producción y para ello también, les recuerdo, logramos una firma, un acuerdo para el fondo rotatorio con la OPS que nos apoya. No estamos señalando que es la solución, pero sí el apoyo y desde luego también la vista hacia los países que nos pueden ayudar. Pero centralmente en eso, lo mismo que en el tamiz, en neonatal, estamos poniendo todo el énfasis que requiere el mandato de ser médico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Quisiera preguntarles del fideicomiso que se tiene se tenía para el Seguro Popular. ¿Qué va a pasar con ese fideicomiso? ¿Y dónde está el fondo catastrófico? ¿En dónde está? ¿Es un fideicomiso? Quisiera saber y qué cambios va a haber en esos fondos, ¿no? Porque ahora ya no existe el Seguro Popular. El fideicomiso del Seguro Popular tenía más de 90,000 millones de pesos, según, y el Seguro Catastrófico 80,000 millones de pesos. Entonces quisiera preguntarles eso. A ver, puede ser, Juan, para el desinsabe. Buenos días. Gracias, señor presidente. Mire, el fondo de gastos catastróficos se convierte en el fondo del bienestar, de salud para el bienestar. Los montos que usted dice son aproximados, pero no es esa la cantidad. O sea, lo que se ha encontrado en el fondo eran alrededor de 72,021 millones de pesos. Lo que se va a transferir al fondo del bienestar son 40,000 millones en este año. Estamos hablando del 2020. Entonces quedaría el resto ahí. O sea, para nada más reafirmar lo que dice aquí Juan Ferrer, de los un poco más de 70,000 millones de pesos del fondo, se van a utilizar este año para mejorar el sistema de salud 40,000. O sea, se amplía el presupuesto de salud en 40,000 millones y quedan 32,000. Eso es lo que puedo responder. Por eso no tenemos problemas de falta de recursos. En el caso del desabasto, solo podríamos enfrentar problemas si hubiese boicot, que lo ha habido, pero que le siguieran con eso, podríamos tener algún problema. No por falta de presupuesto. También ya no va a ser fácil lo del boicot porque ya modificamos
la ley y ahora vamos a poder comprar medicamentos en el extranjero. Ya les explicaba yo de que había una situación de proteccionismo para algunas empresas que mantenían un monopolio en la venta de medicamentos, sobre todo los medicamentos para niños con cáncer. Entonces eso desapareció y podemos comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, a cualquier laboratorio. Un periódico, el Universal, habló de que no era confiable lo que se estaba haciendo porque no se garantizaba que fuesen medicamentos de calidad los que se compraban en el extranjero. Se aprovecha para aclararles que lo que se está comprando tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Eso para empezar. Y además hay un protocolo que se lleva a cabo en los medicamentos que se adquieren del extranjero. Se van a laboratorios por 21 días y se demuestra que no tienen ningún problema, que pueden aplicarse. Ese protocolo se está siguiendo, se lleva a cabo. Aquí también aprovecho para aclarar eso, porque a lo mejor los del Universal no tienen toda la información. No es por mala fe. Pero es importante que se sepa. No tenemos problemas de presupuesto. Y también lo otro que podría llevar al desabasto temporal, pues es la ineficiencia y el elefante reumático, hablando en términos médicos. De que no se solicite con anticipación lo que se requiere en los hospitales. Y aquí aprovecho para pedirle a los médicos, a las enfermeras, que nos ayuden para que antes de que se agoten los medicamentos, se esté haciendo la solicitud con tiempo suficiente. Y los servidores públicos ya quedamos. Son 24 horas, todos. Yo acabo de ir a la península de Yucatán y se me acercó un padre de un niño que necesita medicamentos porque tiene cáncer y que le preocupaba que no tenían el medicamento. Hablé de inmediato y quedaron de que hoy martes iba a estar el medicamento. Y hoy martes, en la mañana, traté el tema. Y van a estar pendientes. Y así todos. Lo que Zoé mencionó. O sea, puede ser que un día no se pueda surtir una receta. Vamos el día 1 de diciembre a que esté al 100 el abasto de medicamentos y los servicios. Pero desde ahora, o sea, no nos vamos a confiar y cada vez va a ir mejorando el sistema de salud pública y el abasto de los medicamentos. Gracias, presidente. Decía que en la gira le dijeron de este desabasto. No sé si los vio en Mérida, porque también había un grupo de mamás de 2 hospitales que dicen que falta medicamento en el Agustín Orán y en la unidad médica de alta especialidad del seguro. Y también hay otro caso documentado en el hospital de Río Blanco, en Veracruz, justo de medicamentos para el cáncer. Pues ya, se toma nota. Gracias, presidente. Y preguntarle por otro lado. Y se atiende, no es se acata, pero no se cumple. Pues sí, porque las mamás estaban justo esperándolo cuando entró a la termoeléctrica. No sé si las puedo ver. Sí, ahí saliendo de la termoeléctrica, me los encontré. Y preguntarle por otro lado del tema de esta boda de la hija de Joaquín El Chapo Guzmán, si los servicios de inteligencia que ustedes tienen en el Gabinete de Seguridad sabían algo, porque se dice que incluso estuvo Ovidio Guzmán, si saben qué pasó en esta boda. No tengo información sobre Y luego, 2 compañeras, mujeres. Buenos días, presidente. Hans Salazar, CTMG Noticias. Quisiera preguntarle sobre el INE. Hace unos días le otorgaron un amparo al secretario del INE para no bajarse el sueldo. La burocracia millonaria del INE, porque así finalmente sigue a contracorriente de toda esta austeridad. Además de que, bueno, aparte de preguntarle ese tema de que se sigue resistiendo y sigue habiendo un tema de oponerse a esta austeridad que se ha iniciado desde su gobierno, ¿qué opina de una posible reforma, una posible iniciativa de reforma al INE para poder ya no que se designen los consejeros por medio de cuotas partidistas, que así se ha hecho por siempre, sino que cambie el esquema y hasta la rotación del presidente del INE? Sé que es un tema que se tiene que tomar con pinzas porque es un órgano autónomo. Sin embargo, me parece que esta reforma que se pueda estar promoviendo en el Congreso sí sería de importancia su opinión. Sí, lo que tiene que ver con los sueldos, nosotros vamos a seguir insistiendo. Le sacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la Constitución, hasta que quede claro, sin posibilidad de interpretación, para que el Poder Judicial no pueda interpretar, sino que se ajuste al espíritu y a la letra de la Constitución. Tenemos tiempo todavía. No vamos nosotros a aceptar el que haya sueldos elevadísimos, que son un insulto en un país con 60 millones de pobres. Es ofensivo. Eso no se va a permitir. O sea, eso todavía no se termina este asunto. Y trátese del INE o de cualquier otra institución del gobierno federal. Hay ya una ley de austeridad de Estado que se tiene que hacer valer. Entonces vamos a seguir insistiendo. Lo mismo en el caso de la disminución del presupuesto a los partidos. Nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra. Vamos nosotros a presentar una iniciativa. Vamos a esperar unos días más y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos. Tiene que haber austeridad republicana. Ya se acaban los lujos, el derroche, los abusos. Se acaba el régimen faraónico que existía. Por eso también se molestan de que se venda el avión presidencial, porque es una sacudida, es una zarandeada. Imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante. Por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos 3 días para decir tercera llamada, porque si no, va la rifa. Ya estamos resolviendo. Y no solo es eso,
van a seguir entregándose al pueblo bienes de residencias, de vehículos que todavía hay de gran lujo para hacer realidad la austeridad republicana. Presidente, en esta iniciativa que usted menciona que en próximos días también estará incluida esta parte que comentaba respecto a una reforma en estos organismos electorales, o solamente se enfocaría el tema de los partidos. No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo. Claro. No, queremos que el instituto sea independiente y que garantice la democracia, que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas, palero, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo. Entonces, eso se termina. Va a haber democracia, además, ya es delito grave el fraude electoral. Entonces, no hace falta esa otra reforma. Considero lo más importante es que todos estemos pendientes para que se respete el voto, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que no se compren los votos, que no voten los finados como era antes, que haya transparencia, que haya democracia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Presidente, segunda pregunta respecto a al medio ambiente. Desafortunadamente, hace unos días, después de haber encontrado a uno de los activistas defensores de la monarca del santuario, volvieron a asesinar a otra persona que era un guía, es lo que tenemos el dato. Y bueno, el tema sigue siendo contra la gente, los activistas que defienden bosques, santuarios, biosfera. Por ejemplo, el tema de la caza furtiva. Su gobierno estaría implementando o reforzando las acciones que ahorita se tienen contra este tipo de actos. El programa Sembrando Vida, que es un programa que ya se ha mencionado de diversas maneras para poder extender no solo el tema de la ocupación de mucha gente, sino para fortalecer y sembrar árboles maderables. Pero ¿qué pasa también con la defensa ahorita ocurriendo este tipo de situaciones contra los activistas defensores del medio ambiente? Quisiera yo su opinión al respecto, o bien qué planteamiento pudiera hacerse para reforzar la defensa de estos, válgase la redundancia, defensores de nuestro medio ambiente que nos están ayudando a todos. Gracias. Es muy lamentable que esto suceda, duele mucho lo que pasa por la violencia que se padece en el país. Estamos trabajando todos los días, estamos desplegando a la Guardia Nacional. Puedo decir que se tienen ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se están terminando los primeros cuarteles de la Guardia Nacional. Voy a estar en febrero, este mes, voy a inaugurar los primeros 5 cuarteles de la Guardia Nacional. Voy a estar en Guanajuato, voy a estar en Jalisco, y creo que en Michoacán. Para eso le estamos dando prioridad a estos estados donde tenemos más problemas de violencia ahora, en estos 3 estados, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y ahí estamos trabajando, entonces protegiendo a todos los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos, a los ambientalistas, a todos. Es nuestro deber protegerlos y apoyarlos. Compañera. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Laza Comunicaciones. Hace unos días tuvo a luz una señora indígena en la sala de urgencias de un hospital regional de Los Reyes, Michoacán. Y bueno, al verla la gente, los médicos no hicieron nada. Mi pregunta es, si Michoacán no está adherido al INSABI, ¿en dónde se va a ver todo este tipo de denuncias? ¿O la gente qué va a hacer en estos estados que no están en el INSABI? Esa es mi primera pregunta. Bueno, en el caso de Michoacán, y esto es muy importante también que se aclare, el sistema de IMSS Bienestar se conservó, así como se transfirieron los servicios de salud a los estados. Afortunadamente, se mantuvo el programa IMSS Bienestar federalizado. Es un programa que se creó hace 40 años, 1979, 80, 79. Empezó como IMSS Coplamar. Yo lo conozco porque en ese entonces era yo delegado del Coplamar en Tabasco y director del INI. Y se hicieron unidades médicas, se hicieron los hospitales en las zonas más pobres de México. Entonces, ese programa se fue transformando, se mantuvo dando el servicio y solo cambió de nombre. Después de IMSS Coplamar fue IMSS Solidaridad, IMSS Prospera, Progresa, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, ¿no? Y ahora IMSS Bienestar. Pero se mantuvo, es un buen programa, tiene unidades médicas rurales que atienden lo que es el primer nivel de atención y los hospitales rurales, que son 80, que son los que visitamos. Tenemos este servicio en 19 estados, porque, por ejemplo, en Tabasco, ahí se tenía y se quitó, lo pasaron al sistema de salud y luego el sistema de salud, como ya lo dijimos, se transfirió a los estados, se trasladó la responsabilidad a los gobiernos estatales. Entonces queda este programa IMSS Bienestar en 19 estados y uno de esos estados es Michoacán, por lo que plantea. Entonces ahí, con unidades médicas y con el sistema de hospitales rurales, se va a garantizar la atención a la población pobre y se les va a atender de manera gratuita. Entonces sí tenemos, en el caso de Michoacán, posibilidades de aplicar el programa, que además en esos estados se va a ir ampliando el IMSS Bienestar. Es decir, no solo se está contemplando el que no falten los médicos especialistas en los hospitales rurales, sino también que se amplíen los hospitales rurales, que hay albergues en los hospitales. También se está contemplando el que se construyan algunos hospitales para el IMSS Bienestar o en los casos en donde haya construcciones no terminadas, que ya la operación de ese hospital quede a cargo del IMSS Bienestar. Eso es lo que estamos viendo. Gracias, presidente. Y bueno, dejo esta denuncia del Hospital Regional de Michoacán de que dio a luz esta señora indígena. Y por otro lado, tengo una denuncia del IMSS Orizaba, donde es
el único hospital que hay de especialidades ahí, donde está denunciando una señora que su hijo de 5 años ha ido 4 veces, le han diagnosticado que está malo de faringitis, garganta y muchas cosas, y en la 4ª vez le hicieron apenas estudios médicos y le dijeron que tenía el apéndice que se le estaba reventando, lo metieron a operar y al final no era el apéndice, lo cerraron y lo volvieron a sacar y no han dado con el tipo de enfermedad que tiene. La señora está desesperada, habló con el director de la clínica, la trataron muy mal, ella ha comprado todos los medicamentos, hasta cobijas ha llevado porque no tienen ni cómo cubrir a los niños o a la gente que está enferma y dice que hay muy mal servicio en el IMSS de Orizaba. Bueno, pues ahora el director te atiende en cuanto a la demanda hacia los datos. Muchas gracias. Mujer, las dos compañeras de atrás. Gracias, presidente. Buenos días. Yo le quiero preguntar primero sobre los 5 estados que no tienen ni IMSS Bienestar y tampoco se adhirieron al INSABI. ¿Ahí qué va a suceder? Y también sobre el Fondo de Bienestar. Anteriormente, con el Seguro Popular, el Fondo de Gastos Catastróficos recibía, entiendo que un 8% del presupuesto del Seguro Popular para ir alimentándose año con año y así poder cubrir las enfermedades catastróficas. ¿El Fondo de Bienestar cómo se va a alimentar año con año? ¿Con qué recursos o de qué forma? Y si nos puede hablar qué prevé con esta reunión con gobernadores panistas. Gracias. Bueno, si no se adhieren, van a seguir recibiendo sus recursos y ellos se van a hacer cargo de la atención médica y los medicamentos, pero van a recibir lo que por ley les corresponde. No se les va a quitar el presupuesto, o sea, se les va a entregar sus recursos porque es voluntario, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y acerca del fondo, el gobierno va a asumir el que no falte el presupuesto. Se va a disponer de 40,000 millones para que se tenga más presupuesto y podamos cumplir con el programa que tenemos, pero nunca va a faltar dinero. Es decir, ya esos 40,000 significa aumentar el presupuesto en ese monto y de ahí hacia arriba, el año que viene y el 22 y siempre va a aumentar. Sí. Ya no va a ser necesario tener ningún fondo porque el Estado se hace cargo de garantizar la atención médica y los medicamentos a todos y no solo el llamado cuadro básico. Eso también se borra. Todos los medicamentos. Es una transformación. Queremos que el servicio médico sea como el de Canadá, como el de Dinamarca, lo mejor. Y tenemos los recursos y tenemos la voluntad para hacer. Además, como no hay corrupción, nos va a alcanzar. Es que hay presupuesto. El problema de México no era la falta de presupuesto. El problema de México es la corrupción. Alcanza el presupuesto. Si se administra bien, no alcanza. Si una pastilla o una caja de pastillas para la diabetes se compra en 5, 10, 15 veces más de lo que cuesta. Era mucha la robadera. Por eso no se adaptan, están aturdidos, pero se acaba la corrupción. Ahora que se tomó la decisión de comprar los medicamentos de afuera, hubo hasta protestas de la cúpula, porque tenían estos negocios. Imagínense, por un lado, hablando de la libertad de comercio, de libre comercio, y por el otro lado, afianzando monopolios. ¿En qué quedamos? ¿Que no tiene que haber libre competencia y libertad de comercio? ¿O es libertad de comercio, libre competencia en los bueyes del compadre? Cuando se trata de corrupción, de lucrar, ahí el Estado me protege para que yo actúe como monopolio. Entonces, eso es lo que se terminó y es voluntario, vuelvo a comentarte, no tenemos ningún problema con ningún gobernador, nada más es informar en dónde se logró el acuerdo, en dónde no, y transferir los fondos para que ellos actúen y resuelvan. Sí, vamos a tener esa reunión, porque me estoy reuniendo con los gobernadores, ya lo hice con los gobernadores del PRI, ahora con los del PAN, voy a tener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios. No me acuerdo ahora, pero yo creo que sí. No sé si esta semana o la próxima, de todos los partidos. Bueno, los que acepten la invitación también es voluntario. O sea, presidente, sobre el apoyo presidencial, los migrantes están interesados en participar. Sí. A ver, él y luego tú. Buenos días, presidente. Marco Antonio Vera, del Diario Digital Bajo Palabra. Buenos días, funcionarios. Presidente, en Estados Unidos viven cerca de 35 millones de mexicanos, que unos se fueron y otros nacieron allá. Nos enviaron el año pasado 37,000 millones de dólares en remesas. Con el anuncio de que usted ha hecho sobre la posible rifa del avión presidencial, ellos me han dicho, algunos líderes de diferentes estados, que cerca de 10 millones o 20 millones de mexicanos estarían dispuestos a comprar un pedazo para la rifa, que a ellos les significaría 2 horas de trabajo. ¿Cómo organizaría ese proceso si es que se rifa y cuál es el anuncio que les daría a los migrantes? Y le tengo otra pregunta, por favor. Bueno, estamos viendo, si se acuerdan, aquí hablamos de que una de las preocupaciones, yo creo que en mi caso la principal, es el comportamiento de la persona que te saque un avión. No tengo propósitos paternalistas, pero no me gustaría que alguien que de repente reciba tanto dinero destruya su vida o destruya la vida de su familia y tengamos que cargar con eso, porque el dinero es la mamá y el papá del diablo, es como el poder, son primos hermanos, el dinero y el poder. Entonces aplica igual lo que se sabe de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El dinero, lo mismo. Si quieres conocer a una persona, dale dinero, dale poder. Cuando no hay valores, cuando no hay principios. Entonces, estamos buscando la manera de que no suceda esto, que tenemos que cuidar como sociedad. Y por eso se están analizando varias posibilidades. Una, la creación de un fideicomiso para que el que se saque la lotería, el avión, pueda tener el dinero en un determinado tiempo. O sea, que esté en el fideicomiso, que
se le esté entregando intereses, si estamos hablando de 2.000 millones, es suficiente, bastante, y que 10, 15, 20 años ya disponga, ya que él. Lo mismo en el caso de que lo quiera vender, que se mida o se decida un monto a partir de avalúo para que no haya un remate, o sea, que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande. Establecer todo eso. Para los que piensan en dónde lo van a estacionar, no es problema. Existe Santa Lucía, existe el actual aeropuerto, existe el aeropuerto de Toluca, existe la base aérea de Zapopan. En fin, eso está garantizado. Y está garantizado el mantenimiento también, que va a salir de la misma rifa por un año. Mantenimiento, sin ningún problema, que sería cargo de hacerlo la Fuerza Aérea. Mientras se vende. Bueno, también lo otro es que no sea un solo premio, o no sea una persona que saque tanto dinero, sino que sean 100. Si son 2.000 millones, pues, que son 20 millones cada uno. Y son 100, ya se distribuye. O 1.000. De 2 millones. ¿Y los migrantes podrán comprar? Claro, lo que vamos a garantizar es que se tenga un año de mantenimiento sin problema el avión, la estancia, en tanto se vende. Voy a tener una reunión con empresarios, no, la semana próxima los voy a invitar a que se les va a hacer ya el planteamiento definitivo, en el caso de que sea la rifa, para que nos ayuden a colocar 4 millones de cachitos. Todos, vamos a invitarlos a todos. No, eso eran prácticas, no, esto es todo voluntario, nada de que aquí te dejo esto y me tienes que, o te voy a descontar de tu sueldo. No, eso se acabó. No. Es voluntario, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico. Nos van a ayudar a resolver el problema de qué hacer con el avión y van a ayudar para que no falten equipos médicos en los hospitales. Entonces, estamos pensando en 4 millones, que son a 500 pesos, 2.000 millones. Ellos nos ayudarían a colocarlos, ya sea en centros comerciales, como promoción a sus trabajadores. Ellos verían qué hacen. Y 2 millones a la lotería, con los billeteros. Ya me mandaron una carta. Son con sus familiares como 7.000 que quieren ayudarse y ayudar. Y lo estoy viendo también, porque ellos ganarían un porcentaje por la venta. Entonces se obtendrían alrededor de 3.000 millones. El avión está evaluado en 2.400.000, 2.500.000. Entonces hay un margen para el mantenimiento de un año, para pagar las comisiones. Ya está resuelta. Hacienda, de los aprovechamientos que obtiene, le paga a Banorte. Además, les quiero adelantar algo. En el combate a la corrupción se está recuperando dinero, lo que nunca se había hecho. Y no es poco, ya vamos a informar. Nada más claro, la recuperación la está haciendo la Fiscalía, pero hay voluntad de parte de la Fiscalía de entregar. Hay voluntad de la Fiscalía de entregar esos fondos recuperados al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces vamos a tener fondos suficientes. Yo siempre he sostenido que la corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral, sino porque de esa manera se tienen recursos para financiar el desarrollo del país. ¿Pero qué decías? El compra 100, 200, no sé cuántos billetes que se comprar. ¿Cómo se transparentaría esa operación? No, son billetes de la lotería. No podríamos tener control. O sea, es como cuando yo me tomo una foto con alguien. Ni modo que le pida yo, a ver, identifíquese su carta de no antecedentes penales. Pues yo me tomo la foto ya. ¿Inteligencia podría estar diferente? No, es que son 2 millones, nada más los de la lotería. Una boda, no se dan cuenta de que una boda. Sí. Obviamente. La segunda pregunta, perdón. Ya Zoé Robledo nos definió el tema de lo de las pensiones. Sin embargo, para México sí va a ser un grave problema el tema de las pensiones porque diario se jubilan miles de ciudadanos mexicanos. Yo tengo referencias donde exfuncionarios se han jubilado con pensiones de 150, 200, 300 mil pesos. Y también de personas, también de la burocracia y otros que se pensionan con doble pensión. Es decir, que trabajaban en la mañana de 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 3, 4 y empezaban otra vez a las 4, 8 de la noche. Esas son fugas, presidente, y yo no sé si su gobierno analizaría la posibilidad de revisar esas pensiones que en muchas ocasiones el IMSS, el ISSSTE, los líderes de los sindicatos otorgaron pensiones muy tempranas, incluso en una edad no reglamentaria, donde se le daba el moche a los líderes del sindicato y se les daba una pensión y que hoy gozan de unas pensiones altas y que eso está fugando obviamente para el sector salud. Sí, en general lo que más nos preocupa es el poder garantizar una pensión justa a jubilados. Con el sistema de las AFORES que se implementó en el periodo neoliberal, se corre el riesgo, hay información suficiente de que no van a recibir los trabajadores lo que ahorraron, lo que se les descontó. Eso va a empezar a hacer crisis. Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas, trabajadores jubilados, y va a ir creciendo por esta decisión que se tomó en el periodo neoliberal. Eso lo tenemos que arreglar, ese es un problema mayor. Afortunadamente ya hay conciencia en el sector empresarial sobre esta situación y desde luego también en el sector obrero, y ya vamos a empezar a analizar una propuesta que incluso la está elaborando el sector empresarial para resolver este problema de mediano y de largo plazo, o sea, que es algo grave si no se atiende. Entonces ya hicimos el compromiso de que vamos nosotros a buscar resolver esto. Está trabajando la Secretaría
Secretaría de Hacienda. Acerca de lo que tú mencionas de las pensiones irregulares o que fueron producto del influyentismo, pues eso, si no corresponde a lo que sucedió y fue un fraude, eso se puede revisar en cualquier momento. Pero seguramente el IMSS y el ICE lo tiene registrado, porque no es posible que tengan pensiones de 200, 300 mil pesos acorde al sueldo que ganaban, y sobre todo también hay incluso camilleros del IMSS que se jubilaron a muy temprana edad y reciben una pensión que dices que no hace referencia a lo que percibían como un sueldo pues de base. Se tiene que revisar, pero el propósito es no afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos. Es procurar que hacia adelante mejoremos el sistema y que ya no haya corrupción. Eso fue lo que nosotros ofrecimos. Si podemos corregir, si no ha prescrito la acción, si podemos revisar, adelante, si tenemos elementos. No hay protección para nadie, no hay impunidad para nadie, pero lo que estamos pensando es hacia adelante cómo evitar que estallen estos conflictos, ¿no? Hacernos cargo nosotros. Gracias, presidente. Gracias. Yo le quiero preguntar sobre el tema de salud, específicamente con los institutos nacionales de salud. ¿Cómo va la revisión de los convenios que tienen con las empresas, los contratos de subrogación de servicios? ¿Qué pasará con estos? Porque, más bien, en el presupuesto que usted está previendo, no está todavía incluido lo que todavía hoy gastan los pacientes para la adquisición de medicinas, para la renta de equipos de cirugía que se da en los institutos y hospitales de alta especialidad. Y quisiera yo preguntarle también sobre IMSS Bienestar. Hablaron aquí de un listado de obras que se van a hacer. ¿Cuál es el monto de la inversión que se tiene previsto y en cuánto tiempo estaría esto concluido, la lista que aquí nos presentan? Y un mensaje, yo quisiera de usted un mensaje claro para las personas que viven en las entidades donde los estados no se adhirieron al INSABI y tampoco hay IMSS Bienestar. ¿Cuál es la garantía que usted les puede ofrecer a ellos o cómo pudieran sentirse respaldados por el gobierno federal, sobre todo los sectores más desprotegidos de la población? Empiezo por eso, ¿no? Decirles a los que viven en estados en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la federación se compromete a transferir los fondos que por ley le corresponden a cada entidad federativa, los fondos de salud, que nunca serán menores a los que venían recibiendo. Ese es mi compromiso. Pero hasta hoy en ningún lugar del país se ha garantizado la gratuidad con los recursos disponibles, ¿no? Con lo que han tenido las entidades. Entonces hay un riesgo, creo yo, de que haya los sectores más desprotegidos, como siempre, que se han quedado hasta el final, que sigan sin tener acceso a la gratuidad, sin el apoyo del gobierno federal. Sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar. Pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar para que se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua? ¿Cómo iba a alcanzar el presupuesto? Si inauguraron un hospital y era nada más la fachada, como escenografía. Entonces, pues así no alcanza. Y así muchas cosas. Entonces, si ellos procuran que no haya honestidad, alcanza. Porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces, nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza. ¿Qué otra cosa? Los contratos con las empresas y la inversión de IMSS Bienestar. A ver, sí, ¿cómo van los contratos? La idea es la siguiente, porque son en realidad dos preguntas en una. Una es, la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales tiene contratos, en la mayoría de los casos, por más de un año, con empresas que o atienden la farmacia, es decir, administran una farmacia dentro del hospital, o la central de mezclas, que es un servicio muy específico para que en las soluciones intravenosas, en lo que comúnmente se dice el suero, se pongan las medicinas que se tienen que poner combinadas. Son dos servicios separados. En varios casos es la misma empresa la que abastece y los contratos son de más de un año. En algunos de estos contratos hay cláusulas que impiden suspender el contrato, aun cuando pudiera ser que el contrato no sea conveniente para la entidad pública, para el hospital público. Entonces lo estamos analizando con cuidado para garantizar que continúen las operaciones, el abastecimiento de medicamentos que se realicen en las mezclas. Pero en paralelo estamos desarrollando capacidades, por ejemplo con el tema de las centrales de mezclas, para que desde el sector público, desde el gobierno, podamos tener esa capacidad y cuando estemos listos ya no dependamos de estas empresas privadas. Ahora quiero precisar aquí una cosa, no somos enemigos de lo privado, o sea, es parte de la sociedad, incluye empresas privadas, incluye un sector empresarial que ayuda a generar riqueza, ayuda a que funcione la economía nacional, que quede muy claro. De lo que sí somos completamente intolerantes es de prácticas adversas de parte de empresarios que quieren abusar del marco de la ley o que tienen costumbres muy posiblemente ancladas en prácticas que existían en administraciones pasadas y piensan que somos iguales y que vamos a seguir con esas prácticas. No, aquí es totalmente diferente. Entonces, que quede muy claro. Ahora, la segunda pregunta es muy importante y es de los gastos que se hacen para atender a las personas. Hay un gasto que se hace por la operación de los hospitales. Desde luego, los salarios del personal, la luz, la renta, el agua, el mantenimiento de las instalaciones, etc. Hay gastos que se hacen en los insumos que se compran en los hospitales y se usan en los hospitales. Pero luego hay un gasto muy particular de algunos insumos, por ejemplo, para cirugías. Un ejemplo muy clásico son las cirugías ortopédicas, la prótesis de cadera, los clavos intramedulares, los distintos materiales técnicamente se llaman de osteosíntesis, que ayudan a curar una fractura, o los marcapasos cardíacos, o una serie de dispositivos de alta tecnología que son considerablemente caros. Estamos haciendo un análisis también muy juicioso sobre
sobre cómo podemos disminuir los costos de estos insumos y con los modelos de compra consolidada que ya probamos son extraordinariamente exitosos para los medicamentos, consideramos que vamos a poder lograr los mismos propósitos que logramos con la compra consolidada de medicamentos. Número 1, tener los mejores productos. Número 2, beneficiar a la mayoría de las personas. Y número 3, disminuir los costos porque agregamos la demanda. Si logramos esto, este es el modelo de triple optimización que usamos ya desde 2019 para la compra de medicamentos, consideramos que es muy probable, dado lo que ya hemos documentado de sobreprecios de estos insumos, que vamos a lograr ahorros y vamos a tener la capacidad de pago. Entonces lo vamos a ir anunciando conforme logremos ya concretarlo para cada tipo de insumo. La venta de equipos, la compra de... Es eso. Hoy, y les pongo un ejemplo, salió en las noticias al inicio del año, podemos tener un hospital general, por ejemplo, el Hospital General de México, y resulta que una persona tiene que hacer, se le tiene que hacer un procedimiento de urgencia porque está teniendo un infarto cardíaco. Y se le pone un dispositivo que se llaman stents, son unas piecitas que se ponen dentro de una arteria y que son sumamente caras. Estamos hablando de 18,000, 20,000 pesos por una pequeña piecita. Obviamente el costo tiene que ver, en principio, con todo el desarrollo tecnológico y de investigación que llevó a causar a que se tuviera ese tipo de pieza. Pero hay un costo que está sobregirado que tiene que ver con la especulación comercial. Una persona que está sufriendo una situación de urgencia y se juega la vida o la muerte, tiene en principio la disposición de buscar dinero de donde sea o endeudarse y pagar algo que es muy caro. Y esto ha llevado por años, por décadas, a una relación sumamente desventajosa para las personas. Porque entonces existen proveedores que abusan de esa manera y ponen los sobreprecios que quieran. Eso desde hace muchísimos años, décadas, ocurre y no está regulado. Pero tampoco hay una entidad pública, por ejemplo el gobierno federal, que en años o sea, administraciones pasadas se haya ocupado de amortiguar esos costos, esa especulación, haciendo una compra centralizada. Insisto, con el modelo de compra centralizada y la triple optimización que ya probamos es exitosa. Lo hicimos ya con medicamentos muy caros como los antivirales del VIH, como los esquemas de hepatitis C. Entonces, seguramente aquí vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder tener reducciones de precios y mejorías de la calidad y vamos a lograr que el gobierno absorba el costo y no lo tengan que pagar las personas. La inversión que se va a hacer en IMSS Bienestar y el tiempo para terminar todas las obras que aquí enlistan. Sí, muchas gracias. Ustedes lo saben, el programa IMSS Bienestar opera con presupuesto de ingresos de la Federación, no es parte del presupuesto del Seguro Social fondeado en las cuotas de los obreros y de los trabajadores. La Cámara de Diputados aprobó un monto de 13,000 millones de pesos para la operación total del programa, para toda la operación. Aquí es importante decir algo porque creo que también ilustra mucho qué pasa con los estados donde no hay bienestar o donde sí hay, pero no están haciendo los convenios. La prima, más o menos por persona bienestaraviente, para llamarla de alguna manera, que atiende en primer y segundo nivel el IMSS, es más o menos como de 950 pesos. En el Seguro Popular, esa prima era de un poquito más de 3,000 pesos por persona. La diferencia es que en el IMSS Bienestar, en la atención en primer y segundo nivel, son cerca de 450 padecimientos, cuales ya no entran los de tercer nivel, que implican especialidades, algunas especialidades y subespecialidades. Aquí uno de los elementos más importantes del crecimiento del programa tiene que ver con crecer más en más especialidades. Hoy tenemos 4, las troncales, ginecobstetricia, pediatría, el tema de medicina interna y cirugía, además de obviamente anestesiólogos y más que son importantes para el segundo nivel. Estamos creciendo y la intención es que crezca para todo el programa en oftalmología, en el tema de otorrino, laringología, y uno muy importante que es traumatología, por accidentes y demás. Incluso estamos viendo cómo hacer para que algunos de los hospitales, por ejemplo el de Tlaxiaco, que ya existe pero se va a mudar, tengan cardiólogo y en la medida de las posibilidades poder ofrecer también esta especialidad en todos los lugares. Ahora, recientemente justo se aprobó, se hizo el reporte financiero del año pasado y el de este año en el Consejo Técnico del Seguro Social. De cualquier manera, aunque no sea un tema del régimen ordinario, se informa y se aprueba ahí, por la vía tanto del capítulo del ramo 19 como en la U013 ahora del Instituto de Salud para el Bienestar. El programa estimado de inversión física para este año es de cerca de 1,100,199,000, es decir, casi 1,200 millones de pesos en inversión física. Ahora hay que decir que la inversión física no es solamente, por ejemplo, el crecimiento de los 10 hospitales rurales que no tienen albergue o de algunas sustituciones muy específicas como las de Coahuila, de San Buenaventura o Matamoros allá en Coahuila, o San Quintín, que incluso esas obras empezaron con el presupuesto del año pasado, sino también de equipo en algunos casos y sobre todo pues la parte del personal. Hay incluso equipo menor, desde básculas y demás, pues que llevan 40 años y que no se había invertido nada. Y creo que ahí una de las cosas que vale la pena revisar es cómo en estados donde no había IMSS Bienestar, cómo ha tenido impacto algunos indicadores, como se preguntaba aquí, sobre mortandad infantil versus los estados donde se hay IMSS Bienestar, o incluso la comparación entre el Seguro Popular y el régimen ordinario del Seguro Social, porque creo que ahí hay una demostración muy clara del fracaso de este modelo curativo que fue el Seguro Popular. Bueno, ya mañana no. Una buena, ¿no? Cuando menos para al día de hoy, en estos días, no ha habido coronavirus.
eso es buena, ¿sí? Y estamos preparados. No vamos a hacer lo que se hizo en una ocasión. ¿Sí? Ya ahí se los dejo de tarea. Investíguenlo. Bueno, se está actuando de manera profesional. ¿Sí? Nos vemos mañana.